En este video hablaremos de arreglos. En videos pasados hablamos de otros tipos de datos, de las cadenas de texto, los booleanos y los números. Un arreglo es una lista ordenada de elementos. En un arreglo podemos agregar cualquier tipo de elemento. Podemos agregar una cadena de texto, podemos agregar booleanos, podemos agregar números, otros arreglos y podemos agregar objetos en los que hablaremos más adelante. La sintaxis para crear un arreglo es utilizar corchetes y separar los elementos por coma. Podemos obtener un elemento del arreglo usando la notación de corchetes. Le decimos al código a qué arreglo queremos acceder el valor y entre corchetes ponemos el índice o la posición donde está el elemento. Es importante notar que los arreglos empiezan a contar desde 0 y no desde 1. Entonces, para acceder a cadena de texto, utilizamos la posición 0. Para acceder a true, utilizamos la posición 1 y para acceder a 5, utilizamos la posición 2. El arreglo es corto y está bien acceder a los valores de esta manera. Pero ¿cómo accedemos a los valores si el arreglo tiene una longitud dinámica o tiene muchos elementos? Podemos recorrer el arreglo. Si tenemos el mismo arreglo anterior, podemos aprovecharnos de los ciclos para acceder a cada uno de los valores. Inicializamos el iterador en 0, le decimos que el iterador va a llegar hasta la longitud del arreglo y sumamos 1 al iterador cada ciclo. Luego imprimimos en consola la posición, el elemento que esté en la posición i. En el primer ciclo accedería a la posición 0, en el segundo ciclo accedería a la posición 1 y así sucesivamente, hasta completar el arreglo. También podemos modificar uno de los elementos de la cadena del arreglo. Tenemos el mismo arreglo, utilizamos la misma notación de corchetes, pero esta vez le vamos a asignar un nuevo valor, que en este caso es una nueva cadena. Si imprimimos el arreglo resultante, tenemos que el primer elemento o el elemento en la posición 0 es esa nueva cadena. El resto de los elementos siguen iguales. También podemos agregar más elementos. Para agregar un elemento podemos aprovechar el método push. El método push recibe un argumento que será el nuevo elemento que será agregado al final del arreglo. El resultado de este código sería cadena de texto en la posición 0, true en la posición 1, 5 en la posición 2 y nuevo elemento en la posición 3. No solo podemos agregar elementos al final del arreglo, también podemos agregarlo en cualquier posición. Para eso vamos a utilizar el método splice. El método splice recibe 3 o más argumentos. El primero es en la posición en la que vamos a agregar el nuevo elemento. Para agregar un elemento, el segundo argumento debe ser 0. Desde el tercer argumento para adelante, vamos a agregar los nuevos elementos que queremos agregar al arreglo. En este código, si imprimimos lo que está en el arreglo, tenemos cadena de texto en la posición 0, agregamos el nuevo elemento en la posición 1, luego tenemos true y luego 5. Por último, podemos eliminar elementos. Para eliminar elementos vamos a utilizar el mismo método splice. Esta vez solo le vamos a pasar dos argumentos. El índice que queremos borrar y el número de elementos que queremos borrar a partir de ese índice. Tenemos el mismo arreglo, vamos a borrar desde el índice 1
vamos a borrar dos elementos. El índice 1 sería true. Si borramos dos elementos, borraríamos true y 5. Por lo tanto, el resultado es un arreglo que solo tiene un elemento, que es cadena de texto. Resolvamos el primer ejercicio de los arreglos. Imprime el arreglo. Escribe un programa que itere sobre el arreglo nombres e imprima cada uno en la consola. Como siempre, pausa el video, intenta solucionarlo y vuelve cuando lo hayas logrado. Vamos a crear un ciclo para iterar sobre ese arreglo. Luego, vamos a imprimir en consola cada uno de los elementos, utilizando el nombre del arreglo, la notación de corchetes y pasándole la variable i. No es array, es nombres. Muy bien, ahora imprimimos Pedro, Pablo, María, Juan y Diana. Enviamos nuestro código y pasamos todas las pruebas. Ahora podrán solucionar los ejercicios desde imprime el arreglo hasta mayores a 10. Nos vemos en un próximo video.